Bueno, primero felicitaciones por estar tomándote este tiempo para capacitarte, para aprender más sobre cómo poder tener la habilidad para identificar y monitorear tus emociones. Que sabemos que estamos en un tiempo donde por toda esta situación que estamos viviendo, nuestras emociones están ahí a flor de piel. Y a veces tenemos ese concepto de que estamos como desbordados. La gente también las expresa, las manifiesta, a veces de una manera no positiva, ¿no? Entonces, poder tener inteligencia emocional es poder tener esta habilidad para identificar mis emociones y también poder identificar las emociones de las otras personas y poder aprender a gestionarlas. La primera palabra que ustedes tienen que tener en claro es que no hay que querer controlar. No es controlar, no es no sentir, sino es identificar lo que estoy sintiendo y aprender entonces a monitorearlo, a gestionarlo de una manera que me ayude. Entonces, vamos a ir hablando de algunos temas que seguramente todos los que están conectados han escuchado, que es la palabra resiliencia. ¿Sí? Cuéntenme, ¿quién sabe lo que significa ser una persona resiliente? A ver, ¿alguien de la sala que nos quiera decir qué es una persona resiliente? ¿Saben de dónde viene esta terminología, esta palabra? No sé exactamente, hola, buenas tardes a todas. Hola Gaby. No sé Hola. exactamente de dónde viene, pero creo que es la capacidad que uno tiene de adaptarse y de resolver o de enfrentar las situaciones, ¿no? Que se nos presentan, de adaptación y de superación eh, de las diferentes situaciones complicadas que se nos presentan. No Bien, sé si... bueno, el término, vamos por ahí, vas por buen camino. El término resiliencia viene de la física, de que determinados materiales tienen la capacidad de poder sufrir una presión y después de sufrir esa presión vuelven a su estado original. Entonces, el hierro es un material resiliente, no se quiebra, tiene la capacidad de resistir grandes pesos, ¿sí? Una presión fuerte, y cuando ese peso, esa presión pasa, vuelve a su estado original. ¿Sí? Una pelota de goma, yo la tiro, la golpeo, y puede ser que en el primer golpe se achique, pero después rápidamente vuelve a su estado original. Eso es ser un material resiliente. Y en el área de la psicología de las personas, decimos que una persona es resiliente cuando atraviesa por una situación difícil, por una situación de estrés, de dificultad, de presión, y una vez pasado esa situación, vuelve a su estado original, ¿sí? Es decir, eh, vuelvo a poder estar feliz, agradecida, contenta, paso por esa situación, de repente atravieso la pérdida de un ser querido, atravieso una enfermedad, atravieso una situación que me pone en un nivel eh, de dificultad, pero automáticamente tengo la posibilidad de eh, volver a poder conectar con mi estado original, ¿sí? Les voy a pedir que mantengan sus micrófonos abiertos, así podemos no tener interferencias, y obviamente cuando quieran participar pueden
abrir sus micrófonos y compartir. Bien, entonces, ¿qué tenemos que pensar? Que tenemos la capacidad no solamente de ser resilientes, es decir, de que si paso por una adversidad, por una circunstancia, por una situación que me genera mucho estrés, puedo volver a mi estado original, sino que podemos ir a un nivel más elevado, ¿sí? Que es salir fortalecido, es decir, crecer, poder sentir que aprendí algo, que soy una mejor persona, que puedo experimentar más compasión, que entiendo más a otras personas por lo que he vivido, que realmente esa experiencia no solamente la soporté, que vendría a ser resiliencia, no me quebré, sino que puedo ir un paso más que salir fortalecido. Y esto tiene que ver con lo que se ha estudiado, que se llama la antifragilidad. O sea, todos sabemos lo que es ser frágil, ¿no? Una persona frágil es una persona que se quiebra, una persona que frente a determinadas situaciones cada vez se va quemando. La antifragilidad es empezar a desarrollar en nosotros ese sistema de fortaleza. Y ese sistema de antifragilidad es tanto fisiológico como psicológico. Por ejemplo, yo voy al gimnasio, empiezo a tener actividad para fortalecer mis músculos. Cada vez le pongo más pesas, cada vez me exijo más, o sea, pongo más presión, más presión, más presión, pero ¿qué pasa? No es que me voy a quebrar, sino que cada vez voy a poder tener más fuertes mis músculos, más preparados, ¿no es cierto? Eso mismo pasa en el sistema de la antifragilidad que tiene que ver con lo psicológico. El poder ir cada vez entrenándome en las circunstancias que vamos viviendo y darme cuenta que puedo superarme y salir fortalecido, voy tendiendo como un cableado en mi persona que me sostiene y cada vez frente a una dificultad voy a darme cuenta que más rápidamente la supero y que tengo más herramientas. Entonces, quiero preguntarles, ¿alguna vez escucharon hablar sobre lo que se llama el desorden postraumático? ¿Escucharon esa terminología? Tener un desorden postraumático. ¿Alguna escuchó eso? ¿O le pasó? Sí, lo escuché, pero no sé exactamente lo que es. A ver, levanten la mano, marquen todas las que escucharon esa terminología. Que una persona puede sufrir un desorden postraumático. Bien. O sea, todos escuchamos eso. ¿Qué significa? Que está dentro de lo que se habla. Que una persona cuando tiene un trauma puede tener justamente por ese trauma, que ya les puede ser un accidente, una enfermedad, la pérdida de alguien, un robo, una situación traumática, le queda como un desorden. ¿Sí? Todos escuchamos eso. Ahora, ¿cuántos escuchamos hablar del crecimiento postraumático? Crecimiento postraumático. La mayoría seguro que no, ¿no? O sea, lo que es más común es saber que una persona que pasó o atravesó por un desorden, por un trauma, por una situación traumática, seguramente queda afectada. Entonces todo el mundo hemos escuchado eso, pero no hemos escuchado esto de que hay crecimiento postraumático, es decir, que después saber que después de una situación traumática existe la posibilidad de crecimiento, no solamente de que se nos quede un
un desorden, sino de que todo lo contrario, podamos salir con crecimiento de una situación así. Entonces, en primer lugar, tener conocimiento de esto, saber que puedo crecer a partir de una situación traumática, que eso es posible. No digo que en todos los casos se pueda dar, pero que es posible. No necesariamente me tengo que quedar con el trauma ni con el drama toda la vida. ¿Mm? Y en segundo lugar, o sea, lo primero, saber que ese crecimiento es posible, me ayuda a aumentar las posibilidades de poder desarrollar ese crecimiento. Y luego saber cuáles son las condiciones que se necesitan dar para que esas posibilidades ocurran. Es decir, cuáles son las condiciones en las que tengo que trabajar para poder hacer que después de una situación difícil, traumática, yo pueda crecer. ¿Qué condiciones? ¿Cuáles son las condiciones que se necesitan dar? Entonces, en esta charla quiero transmitirles no solamente algunos conceptos, sino herramientas, que podamos tener todas herramientas para mejorar nuestra relación con las emociones. Entonces, ¿saben que la primera condición que se necesita para poder superar situaciones es el permiso de ser humano? Es decir, las personas humanas, por ser personas humanas, sentimos. Y no está mal sentir enojo, tristeza, envidia, decepción, frustración, porque son sentimientos humanos, y lo primero que tenemos que saber es que es normal que lo sintamos, ¿sí? Existen solamente dos clases de personas que no experimentan emociones dolorosas, ¿sí? Hay dos clases de personas que no experimentan emociones como tristeza, enojo, ansiedad, envidia, frustración, ¿sí? ¿Y saben quiénes son? Los psicópatas y las personas sin vida. Por lo tanto, si yo experimento situaciones dolorosas, lo primero que tengo que pensar es, no soy un psicópata, no soy una psicópata y estoy viva. ¿Qué pasa con estas emociones? ¿Por qué a veces no las manifestamos y las suprimimos? Una de las causas es por todo lo que es los medios sociales, las redes sociales, social media, porque fíjense en que es todo felicidad. Entonces, es como que no se nos da el permiso de atravesar emociones dolorosas. En el Instagram todos somos fantásticos, disfrutamos, aprendemos. En la pandemia aprendimos a cocinar, nos llevamos mejor con la familia, aprendimos a comunicarnos, aprendimos a expresar las cosas. O sea, entonces, eso es lo que me están mostrando, lo que me están manifestando. ¿Y qué pasa? Como yo no me quiero quedar fuera del sistema, empiezo a postear cosas iguales. Y de alguna manera, entonces, no me doy el permiso de poder manifestar que un día estoy triste, que un día me frustro, que un día no me salen las cosas, que un día tengo ganas de llorar, porque bueno, eso es como que está mal mostrarlo. Y ya en realidad, las redes sociales no nos dan el permiso de justamente de ser humanos. ¿Por qué? Porque las emociones tienen una misma cañería, es decir, en nuestro cuerpo hay una cañería emocional, y por esa cañería emocional transitan tanto las emociones negativas como las emociones positivas. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que pensar es que cuando yo no me permito sentir emociones negativas, tampoco me voy a poder permitir que fluyan naturalmente las emociones positivas, ¿sí? Porque es la misma cañería, pasan por el mismo lugar. Es algo paradójico, pero es así. Si nosotros estamos todo el tiempo bloqueando o rechazando o no aceptando o diciendo, ay, no me tengo que sentir así. ¿Y quién te dijo que no te tenés que sentir así? Acá lo importante es que te sentís así.
Entonces, yo tengo que saber que en la medida que acepte y no rechace las emociones que siento, así como llegaron se van a ir. ¿Por qué? Porque la otra paradoja de las emociones es que cuando nosotros rechazamos algo, eso crece. Seguramente deben haber escuchado: lo que se resiste, persiste. Es decir, cuando yo rechazo emociones negativas, las emociones negativas se intensifican, se vuelven más fuertes. Entonces, por un lado, tenemos las redes sociales que quieren que estemos siempre felices, bárbaras. Entonces, no me quiero quedar afuera de las redes sociales y siempre me parece que tengo que estar bien. Y no acepto, no le doy la bienvenida. Me levanto a la mañana y estoy desganada, estoy desmotivada, me pasa algo y es como que ya digo, no, no me puedo sentir así. ¿Cómo me voy a sentir así? No tengo que ser negativa. Y entonces me empiezo a dar máquina de que no tengo que sentir eso que siento. Entonces, primera cosa que nosotros tenemos que, la primera condición para poder crecer con las emociones es darnos el permiso de ser humano. Entonces, las emociones, anótate lo grande, las emociones negativas son un fenómeno natural. Es decir, es algo natural que vos la sientas. Es algo natural que vos sientas enojo. Es algo natural que sientas tristeza. Es algo natural que sientas envidia. ¿Vieron? La gente dice, no, yo nunca siento envidia. No, es mentira. Porque si vos tenés una amiga que se come todo y nunca engorda, vos te juro que vos sentís envidia. Yo como un poquito, una ensaladita y ya engordé. Entonces, y sí, me va a dar envidia que ella come como una condenada y no engorda. ¿Mm? O fulanita, la veo que publica y todo el mundo le contesta y todo el mundo le dice que sí, y tiene un montón de contactos, y yo vivo haciendo publicaciones y no logro tener. Entonces vos decís, ¿por qué? Y te enojas. ¿Y es normal que te enojes? Sí, es normal que te enojes. Y no tenés que sentirte mal porque lo sentís. Entonces, primera cosa, aceptar las emociones, abrazarlas, saber que es humano, que es normal, que es parte de un fenómeno natural de que yo tenga ese tipo de emociones. Cuando las acepto, cuando las abrazo, les puedo garantizar que no se van a instalar. Así como llegan, se van. ¿Por qué? Porque no las rechazo. Vamos a hacer un ejercicio, es muy sencillo. Quiero que cierren los ojos y por los próximos 10 segundos piensen en cualquier cosa, pero no piensen en un elefante rosa. Un elefante, Dumbo, con grandes orejas, pero de cualquier color, pero no pienses en un elefante rosa. 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 Cuéntenme, ¿en qué pensaron? En un elefante Abran los rosa. ojos. En uno azul, pero primero apareció el rosa. Rosa y en gris. Exactamente. Exactamente. En la Esa- playa podría esa sacar de la sí. mente el elefante rosa. Exactamente. ¿Por qué? Porque cuando rechazamos un fenómeno natural, como es pensar en algo, vos decís, ay, no tengo que pensar en eso. No es el punto que no pienses. El punto es que no dejes que ese pensamiento se instale. A vos se te cruza un pensamiento de miedo que algo le va a pasar a tu hijo. ¿Sí? Mi hijo más chico está en Mar del Plata y hoy a la mañana se iba para Pinamar. Yo ya a la mañana pensaba, bueno, hoy va a estar viajando en la ruta. ¿Ustedes creen que no se me cruzó el pensamiento? ¿Ay, le puede pasar algo? Claro que se me cruzó. Lo que hice fue rápidamente correrlo, instalando otro. Va a estar todo bien, hice una oración de protección, pensé que iba, o sea, él es muy tranquilo, que va a manejar tranquilo, que va a estar todo bien, que la ruta no va a estar congestionada, ¿sí? Pero el primer pensamiento que se me apareció fue un pensamiento de miedo. Si yo empiezo a decir, no tengo que pensar que le va a pasar algo, no tengo que pensar que le va a pasar algo, cada vez más lo instalo. Y ese miedo, ¿qué pasa? Se agranda.
¿sí? Entonces, cuando rechazamos emociones negativas, lo primero que ustedes tienen que poner grande ahí es se intensifican, se vuelven más fuertes. Ay, no tengo que tener este miedo. No. Abraza el miedo. Bien, tengo miedo. ¿Y a qué le tengo miedo? A ver, ¿qué es lo que está haciendo que yo sienta miedo? Esta situación, que me enfermé del COVID. Y bueno, puede ser que me sienta miedo. Es normal, porque es una enfermedad. Hay gente que le va leve, pero hay gente que no. Entonces es normal que yo sienta ese miedo. El punto es, ¿qué voy a hacer a partir de ahí? Entonces, primer paso para trabajar la inteligencia emocional es abrazar la emoción, sea cual fuera. No la rechaces, porque el rechazarla, el no querer sentirla, o el no querer aceptar que la estás sintiendo. Porque, a ver, a nadie le gusta decir, uy, tengo este sentimiento de bronca o tengo este sentimiento de envidia. Saben que hay estudios que demuestran que las mujeres rechazan el enojo. ¿Y eso por qué? Porque es considerado no femenino. Si un hombre se baja del auto porque el de adelante frenó de golpe y chocaron o se golpearon, que un hombre se baje y transmite el enojo y diga un montón de barbaridades es visto normal. Ahora, que una mujer se baje y empiece a gritar y a transmitir el enojo es visto como no femenino. Por lo tanto, ¿qué pasa? O que dicen que las está mujeres, exactamente, o te caratulan como loca. Un hombre no, un hombre, ay, mirá, se violentó, se enojó, punto. La mujer que manifiesta su enojo, a veces, está loca, ¿no? Entonces, enojarnos es algo natural. La pregunta es, ¿qué hago con el enojo? No enojarme, ¿sí? Entonces, acuérdense, si bloqueo tristeza, bloqueo también alegría, porque como dijimos antes, tenemos una sola cañería emocional en el cuerpo. Esa cañería o esa tubería, por esa pasan tanto las emociones positivas como las negativas. Entonces, cuando yo no me permito sentir emociones negativas, tampoco voy a dejar que mi sistema límbico, mi sistema emocional, se permita vivir las emociones positivas. Después les voy a dar el libro que pueden leer sobre esto, que tuvimos una conferencia de esta persona que escribió el libro y nos entrenó en todo este tema, y nos compartía frases de personas que dicen que cuando a veces uno no tiene esa capacidad de llorar, vieron que hay gente que no puede llorar. Hay películas que han mostrado personas que habían bloqueado sus emociones, no sé si vieron la película El Descanso, donde ella no podía llorar cuando le pasaban cosas, había bloqueado esa parte. Entonces, se pone contenta cuando puede llorar, porque se da cuenta que desbloquea la tubería, ¿no? Y de la misma forma, al desbloquear esa no poder expresar esa tristeza o ese enojo, automáticamente vamos a también darle la posibilidad a que fluyan mejor nuestras emociones positivas. Por lo tanto, si bloqueo la tristeza, bloqueo también la alegría. Si me peleo con la ansiedad, no voy a poder sentir entusiasmo. Ay, no tengo que estar ansiosa con esta meta, no tengo que estar ansiosa con esta entrevista de iniciación. Bueno, ¿estoy ansiosa? Bien, estoy ansiosa, listo. Acepto la ansiedad. ¿Dónde siento esa ansiedad? ¿En qué parte del cuerpo la estoy sintiendo? ¿En el estómago? ¿Me late el corazón? Muy bien, es parte de lo que me puede pasar. Estar ansiosa, ¿por qué? Porque es algo nuevo, porque me estoy proponiendo crecer. Entonces, cuando la abrazo, la permito, la tomo como natural y digo, listo, así como vino se va a ir, me voy a poder permitir sentir grandes niveles de entusiasmo. Si no me permito sentir envidia, tampoco voy a poder amar libremente. Porque si yo reconozco, uy, esto lo estoy sintiendo, bueno, lo reconozco, pero eso no significa que yo no pueda relacionarme generosamente con una persona. Es decir,
yo puedo estar sintiendo envidia por un amigo y de igual forma actuar con generosidad, porque cuando los acepto, lo puedo gestionar. Puedo abrazar el miedo y actuar con coraje, porque tener coraje no es ausencia de miedo, sino es sentirlo y poder avanzar a pesar de. Entonces me levanto a la mañana y me tengo que poner a hacer algo que no hice nunca. Me tengo que poner a grabar un video que no hice, me tengo que poner a preparar algo para las redes sociales que me genera miedo, que me genera ansiedad. Y bueno, listo, acepto que siento eso y digo, bueno, pero yo lo voy a hacer igual a pesar del miedo. No es que lo tengo que dejar de sentir, sino que me convoco a hacerlo a pesar de ese sentimiento. Entonces me doy cuenta que puedo avanzar aún con ese sentimiento. Entonces, enojarme es natural, la pregunta es ¿qué hago con el enojo? Sentir miedo es natural, la pregunta es ¿qué hago con el miedo? La tristeza es normal, la pregunta es ¿qué hago con la tristeza? Entonces, vamos a hablar de cómo las tenemos que expresar. ¿Cómo las tenemos que expresar para que justamente no las suprimamos? Acuérdense, si yo la quiero suprimir, si yo la quiero eliminar, voy a hacer lo contrario, la voy a agrandar, la voy a hacer más fuerte, la voy a hacer poderosa, voy a hacer que crezca en mí y que se instale. Mientras que si yo la abrazo, en primer lugar la identifico. ¿Vieron cuando a veces uno se levanta y dice, no estoy bien? Bueno, a ver, ponele nombre. ¿No estás bien? ¿Qué significa? ¿Que estás angustiada? ¿Qué te angustia? Y me angustia esta situación, me angustia que me comunicaron tal cosa de una amiga, me angustia que este mes tengo que cumplir con un determinado resultado y no sé si lo voy a lograr. Entonces, reconocer la emoción, identificarla, ponerle nombre. Es tristeza, es angustia, es impotencia, frustración, es enojo, es bronca. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿De dónde viene? ¿Viene de una conversación? ¿Viene desde una creencia? Uy, a mí ya esto me pasó otra vez, entonces, ¿vieron? Viene desde esta creencia que me repito, esto a mí ya me pasó, me va a volver a pasar. No necesariamente te tiene que volver a pasar, ¿sí? Entonces, es muy importante ver de dónde viene la emoción esa que tenemos, si viene, ya les digo, desde un pensamiento, ese pensamiento que se te empieza a instalar y a perseguir, desde una creencia, desde algo físico. Porque muchas veces comí algo que me cayó mal durante la noche, no descansé bien, y estoy desganada, y no es que estoy desmotivada ni estoy triste, estoy desganada porque el cuerpo no me está respondiendo. Entonces, cuando nosotros aprendemos a leer las emociones y a saber de dónde vienen y qué podría ser lo que está pasando, yo les voy a sacar poder. Pero hay 3 formas de expresarlas. ¿Para qué? Para ir generando ese sistema que hablábamos antes de antifragilidad. Ir desarrollando nuestro sistema de antifragilidad, que significa que ir fortaleciendo nuestro sistema para que cada vez seamos más fuertes y no más resilientes, que soportamos más cosas, sino que cada vez tengo la capacidad de aprender más de las cosas que me pasan y de que frente a una situación que antes capaz estaba una semana tirada, bueno, ahora son 2 días, y más adelante va a ser un día, y va a llegar el momento que te enojaste, o te angustiaste, o estás ansiosa y no te dura más de 20 minutos, porque ya aprendiste a conocerla, esa emoción, y a saber cómo intervenir. Anota grande ahí. Tengo que aprender a intervenir. Entonces, ¿cómo expresamos esos enojos, esas tristezas, esas ansiedades? 3 formas. Está estudiado que existen 3 formas que nos pueden ayudar muchísimo para no suprimirlas, sino para expresarlas. No me tengo que agarrar con nadie, ni pelear con nadie, sino tengo que aprender a, en primer lugar, hablar de lo que siento. ¿Sí? Entonces, una manera para expresar esas emociones negativas, porque a ver, si son expresiones positivas, llamo a una amiga si tuve una buena noticia, me ascendieron, logré una meta,
me convocaron para dar un testimonio, me piden algo espectacular y yo voy a estar súper feliz, obviamente, es una emoción que voy a querer transmitir. Pero vieron lo que hablábamos antes, como que no tenemos a veces el permiso de ser humano. Entonces, ¿cómo voy a llamar a una amiga, o cómo voy a llamar a una compañera, o cómo voy a llamar a mi directora y le voy a contar que estoy triste? Va a pensar que soy negativa. No, va a pensar que sos humana y que tenés días buenos y tenés días malos, pero lo importante es qué hago con ese sentimiento que tengo. No lo reprimo, no me lo guardo, no creo que está mal sentirlo, sino lo hablo. Entonces, hablar de lo que sentimos puede ser un amigo, qué bien nos hace a veces juntarnos con amigas y contar cómo nos sentimos, o con un terapeuta, o con una compañera, o con un colega, o con alguien que vos ves que es tu líder y que te puede ayudar, y contarle y hablar de lo que sentís. ¿Con qué objetivo hablo de lo que siento? Simplemente expresar cómo me siento. No te juzgues y sabé que a la persona que le vas a contar simplemente es hablando. Porque al hablarlo, al ponerlo afuera, al expresarlo, va a haber una liberación. En segundo lugar, está estudiado que escribir acerca de nuestras emociones, expresarlas en un papel o en una computadora, como a cada una le guste, escribirlas nos ayuda a aceptarlas, baja la ansiedad. Está comprobado que las personas que llevan un diario de sus emociones, que las escriben, son más felices a largo plazo, porque las ponen afuera, las pueden observar como si fueran otra persona. Entonces, cuando yo las observo como si fuera otro yo, estoy leyendo acerca de cómo se siente fulanita, como que me pongo en una perspectiva más objetiva, no estoy tan metida en la situación, sino que la veo desde otra perspectiva y hasta puedo ver diferentes ángulos de la misma situación y hasta se me pueden ocurrir ideas de cómo poder trabajarlas. Por eso que las personas que escriben sus emociones, bajan la ansiedad, son más saludables física y mentalmente. Yo esto lo aprendí desde hace mucho y me ayudó muchísimo en los momentos en que, ya les digo, me doy cuenta de que no me siento bien, tomar mi cuaderno, escribir qué es lo que me está pasando, por qué me siento así. Y pues, cuando vos lo lees al ratito, te das cuenta como que, wow, mira todo lo que puedo aprender de esta situación. ¿Y saben qué? Hay una tercera forma de expresar esos sentimientos de enojo, tristeza, ansiedad, impotencia, que es llorando. Cuando lloramos, liberamos oxitocina, que es la droga de la felicidad. Las lágrimas liberan algo químico en nuestro cerebro. Liberamos opiáceos, que son drogas que nos calman. Por eso, cuando uno tiene una mala noticia o cuando le pasa algo que se asusta y se da ese permiso de llorar, un buen llanto, y de repente después sentís como que te sentís calmada, te sentís liberada, y también a veces uno no se da el permiso. Yo me acuerdo en una etapa, hace muchos años atrás, no tenía mi hijo mayor, así que imagínense, más de 30 años, estaba pasando por un momento de angustia. Y no me permitía llorar, por esta cosa de que no, tengo que estar pum para arriba, tengo que estar. Entonces, cuando yo tenía ese deseo de llorar, de repente de estar en la ducha y decir, bueno, voy a llorar un rato, no me lo permitía. Y bueno, obviamente, ¿qué pasa cuando nosotros suprimimos o no expresamos una emoción? Por algún lado tiene que salir la emoción. Entonces, o explotamos así, de una manera desequilibrada, como decíamos antes, que parezco una loca, grito exasperadamente, o me agarro un ataque de nervios, o me enfermo por algo. Te puede agarrar algo físico, no todas las enfermedades físicas tienen que ver con una supresión de una emoción, pero muchas sí. Entonces, bueno, terminé teniendo un problema físico y voy a un médico, voy a hacer mi acupuntura, me acuerdo. Y cuando yo le conté lo que me estaba pasando, me dijo, lo peor que una persona puede hacer es ahogar sus lágrimas.
no permitirse, y esta cosa de que tenés esas ganas de llorar y mirás para un costado, y te queda ese ahogo, te queda en la garganta, porque la afección que tenía es que tenía mal las cuerdas vocales. Como otras personas tienen problemas en los intestinos, o dolores de cabeza, bueno, puede explotar o puede querer salir esa contención de esas emociones negativas por algún lado. Y lo importante es saber que la forma de poder liberar, desobstruir nuestro canal emocional para poder también poder sentir más lo positivo es liberándonos. Entonces, hablando, escribiendo o llorando son alternativas que podemos utilizar. Todas nosotras nos dedicamos a ser consultoras, que es ser asesoras. Y yo creo que toda la vida hemos aprendido y nos hemos entrenado en esto de que cuando vas a visitar a tu clienta y te pregunta qué tal, cómo estás, no le podés contar tus dramas, no le podés contar que estás mal. Entonces, llega un momento donde no nos damos el permiso de decir que estoy mal, porque siempre tengo que estar con una sonrisa, siempre tengo que estar bien. Lo mismo te pasa si sos directora. A ver, hablas con una consultora, hola, ¿qué tal, cómo estás? Bárbaro, súper bien. Y aprendiste a ponerte una sonrisa, aprendiste a decir estoy bárbaro, aunque estás atravesando una situación difícil. Bien, ¿qué tenemos que hacer con esto? Primero y principal, está bien que así sea, porque las otras personas no quieren escuchar tus dramas, pero lo que está mal es que vos no tengas un espacio, un lugar, en algún momento del día donde puedas expresar cómo realmente te sentís. O sea, lo que no podemos es, si yo estoy atravesando por una situación de dificultad, o de enfermedad, o lo que sea, a todo el mundo siempre decirle estoy bien, estoy bien, estoy bien, y a vos misma también decírtelo. Porque la realidad es que a veces mirarte en el espejo y decir, la verdad, hoy estoy que no doy más. Hoy estoy que tengo ganas de llorar. Hoy estoy angustiada. Date el permiso durante algún momento del día de ser humana, de ser humano, de poder saber que hiciste 3 entrevistas de iniciación, ninguna se inició y estás enojada o estás frustrada o sentís que no te sale, y date el permiso de llorar un ratito, unos minutos, o de hacer algo para poder canalizar esa expresión. ¿Qué puede ser? Llamando a una compañera, hablando con alguien de tu familia. Lo que tenés que buscar es que esa persona con la que le vas a transmitir cómo te estás sintiendo, te va a ayudar. No te va a tirar para abajo y te va a decir, viste, no lo hagas más, ¿para qué seguís con eso? Esto no sirve, la gente ahora no tiene plata. No, yo me acuerdo que cuando las cosas no me salían, hablaba con alguien que me motivaba. ¿Sí? Mi esposo siempre me motivó, nunca me dijo, y no, déjalo. Pero si yo le hablaba a mi mamá, que no quería que lo hiciera, cuando empecé en Mary Kay, seguramente si yo iba y le decía que estaba mal, porque las cosas no me habían salido, estaba frustrada, me iba a decir, déjalo, ponete a hacer otra cosa. Entonces, compartir tus emociones negativas es para canalizarlas, para expresarlas, para liberarte, para que alguien te escuche, pero también tenés que buscar que sea alguien que te ayude a volver a lo que vos querés hacer. No, cuento lo negativo a alguien que me va a decir, y bueno, no hagas nada, tómate una semana de vacaciones. Porque acá viene el otro punto, que es que yo no tengo que pensar en darme el permiso de ser humano es resignación. Bueno, viste, estoy mal, así que listo, me siento y los próximos 3 días me voy a poner a mirarle el Netflix porque la verdad que no estoy con ánimo. No. Darte el permiso de sentir esa emoción negativa es aceptación activa. Aceptación activa significa permitir tener ese sentimiento, pero también que fluya ese sentimiento, no bloquearlo, pero también es elegir el mejor y más apropiado curso de acción. Es decir, listo, estoy frustrada, estoy mal porque no me están saliendo las cosas, me tomo toda una semana y no hago nada. No, ese no es el elegir el mejor curso de acción. Eso es resignarte y decir, no es mi día, no es mi semana, no es mi mes, no voy a hacer nada.
y es resignarse a lo que las circunstancias me proponen. Cuando nosotros decimos aceptación activa es, acepto la emoción y empiezo a elegir cuál es el mejor curso de acción. ¿Qué acción yo tengo que tomar para poder intervenir en esta emoción? Y a veces el mejor curso de acción es ponerme las zapatillas y tocar el cuerpo, porque sabemos que cuando toco el cuerpo, también influyo en mis emociones, porque somos lenguaje, emoción y cuerpo. Entonces, me siento mal, me siento decaída, bueno, voy a intervenir tocando el cuerpo. Díganme si cuando uno va a una clase de salsa o de gimnasia con música, media hora, 40 minutos, no es, vos dejás de pensar en cosas negativas, porque estás pensando en el paso, en la música, en la canción. Entonces justamente lo que hago es desconectar de ese pensamiento negativo a través del cuerpo. Porque, anoten lo grande, las emociones se pueden reconstituir, es decir, las puedo modificar a través de 2 vías. El lenguaje, por eso decíamos, expresalas, escribí, hablalas, puedo cambiar mi estado de ánimo a través del lenguaje y a través del cuerpo. Si es un día que ni siquiera tenés ganas de hablar de lo que te está pasando, intervení a través del cuerpo. Ponete música, salí a caminar, hace una meditación, hacer respiraciones, busca técnicas que toquen el cuerpo y que te corran de esa emoción negativa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la segunda condición que necesitamos? Entonces, primera condición que necesitamos para poder crecer, aún viviendo una situación de estrés, de una emoción negativa, una situación dolorosa, una situación traumática, primera condición para poder crecer es permiso de ser humano. Con todo esto que estuvimos hablando, de aceptar las emociones de manera activa, poder elegir el mejor curso de acción, poder intervenir tanto hablando como con el cuerpo. Y segundo, teniendo en cuenta qué es el estrés. Desde antes de la pandemia del COVID, los niveles de estrés habían aumentado en todas las personas, ¿sí? Y se hablaba de que el estrés era el asesino silencioso. El estrés traía subida en los niveles de colesterol, de cortisol, que el estrés te genera enfermedades, pero ¿saben lo que se estuvo descubriendo? Que el estrés no es el problema. ¿Por qué? Porque de la misma manera que cuando vamos al gimnasio y cada vez le ponemos más pesa a un músculo, si lo hago con cuidado y con periodos de recuperación, ese músculo se vuelve más fuerte y no se quiebra. Entonces, lo que se descubrió es que el estrés no es el problema, que lo que realmente causa un problema es no introducir rutinas y periodos de recuperación. Es decir, en la época primitiva, ¿el hombre sentía estrés? Sí. Si lo corría un león en la selva, imagínense teniendo que correr porque te persigue un león. Entonces, obviamente también tenía miedo, también tenía estrés. Lo que pasa que existían más periodos de recuperación. En cambio, en este tiempo, donde todo es más rápido, donde estamos todo el día conectadas a cosas, lo que nos pasa es que no tenemos periodos de recuperación. Entonces, ¿podemos lidiar con el estrés? Sí. Nuestro cuerpo, y se estudió, que el ser humano está preparado para lidiar con el estrés. De hecho, mírense ustedes para atrás. Cuando apareció la pandemia y dijeron, bueno, 15 días de cuarentena, vos dijiste, bueno, esto en un mes se pasa. Y ya hace más de 2 años que estamos con esto. Miren la capacidad de poder lidiar que tenemos las personas. El punto es, para que esta situación
no te quiebre, necesito periodos de recuperación, porque la recuperación, el poder desconectarme, enciende el sistema de la antifragilidad, es lo que nos permite no quebrar. Y existen 3 niveles de recuperación. Una recuperación que es en un nivel micro, en un nivel medio y en un nivel macro. ¿Qué significa esto? Niveles de recuperación micro son los recreos que me tengo que dar cada tanto. Entonces, en un día de trabajo, esos 5 minutos que me tomo para ir a tomar un café, ese tiempo que me tomo para almorzar sin el celular y siguiendo respondiendo mensajitos, sino digo, bueno, 20 minutos me voy a tomar para disfrutar la comida, para masticarla, para saborearla, es un periodo de micro recuperación. Hacer un ejercicio de 30 minutos, saben que hacer un ejercicio de 30 minutos regularmente, 3 veces por semana, tiene el mismo efecto que una medicación psiquiátrica. Nos ayuda a una mejor concentración, a una mejor recuperación. ¿Esto significa que no tengo que tomar la medicación? No, no significa eso. Significa que si vos empezás a tener ejercicio, es muy probable que ayudes a que cada vez te disminuyan y hasta que la puedas dejar en su momento, acompañada por otras cosas también. Pero tiene el mismo efecto. 30 minutos de baile, de caminata, de alguna actividad física, tiene el mismo efecto que una medicación psiquiátrica. Esto está estudiado. Entonces, tenemos 3 niveles de recuperación. El micro es cuando tomamos descansos, así, chiquitos, 30 minutos, 5 minutos, 15 minutos, 20 minutos. A un nivel medio de recuperación, tiene que ver, en primer lugar, con el buen descanso. Si vos no tenés un buen descanso, si vos a la noche no descansás bien, eso impacta en tu estado de ánimo, en tu humor, en tus relaciones, te volvés más agresiva, más irascible, ¿sí? Y también dentro de lo que es un nivel medio de recuperación es cada tanto tomarme un día. Entonces cada tanto me tomo el día, ¿para qué? Y para llevar a mis hijos, si tengo hijos chiquitos, a pasear todo el día, o me voy en contacto con la naturaleza con una amiga, o me tomo un día para un spa. Cada tanto tengo que hacer esos mid-level de recuperación. Entonces, lo micro es diario, esos minutos, esos breaks. Lo mediano es cada tanto un día off y el buen descanso. Si no estoy teniendo un buen descanso, hablen con su médico. La melatonina es algo natural que te ayuda, la tomas a la noche y te va ayudando a que vos puedas ir conectándote con la hormona del sueño. Y por supuesto, apagar las pantallas azules a la noche. Entonces, si vos tenés problemas de insomnio, bueno, no tenés que ponerte ni a mirar películas tarde, no. Preferentemente lee, ¿sí? Escuchá algo que te ayude a descansar. Aprende a hacer una meditación, un ejercicio de respiración, todas cosas que te ayuden a ir bajando tus niveles de concentración. Todo lo que haga de estar conectada con la pantalla activa otras hormonas, en lugar de activar la hormona del sueño para descansar mejor. Y la macro, el macro nivel de recuperación es tomarnos vacaciones. Una semana, 15 días, 20 días, cada una verá Pasito, qué tipo de qué cantidad de vacaciones y qué tipo de vacaciones. Porque para algunas personas la vacación es conocer, andar. Para otras es estar tirado en la playa no hacer nada. Para otra es ir a una quinta y hacer cosas que no hace nunca, como por ejemplo, yo nunca cocino, listo, me encanta, voy a cocinar, o voy a leer. Lo que para vos sea tu forma de vacación, lo que para vos sea tu desconexión, es lo que va a servir. No hay una sola manera de vacacionar ni de hacer las cosas, ¿no? Hay gente que con una semana de desconexión
ya está, lo disfruta. Y otras de repente necesitan más tiempo, como otras les gusta conocer, visitar, andar, y otras a veces necesitan que sea totalmente de relax. Pero lo importante es que vos conozcas qué es lo que estás necesitando y que puedas tener niveles de recuperación en el micro, en el nivel medio y en el macro, porque necesitamos recuperarnos. Todas las personas exitosas y saludables, porque hay gente exitosa que no es saludable, tiene una vida no saludable. Lo que nosotros tenemos que buscar son esos ejemplos de personas exitosas que están logrando lo que quieren, que están teniendo la vida que quieren y que además son saludables. No significa que no tienen estrés, que no sufren estrés, sino que han aprendido a manejar sus periodos de recuperación. Saben qué necesitan para recuperarse. Saben que si yo me expongo a 3 días de una convención o algo, listo, me voy a tomar un día después. ¿Y por qué? Porque me conozco y sé que necesito ese nivel de recuperación. No podemos estar todo el tiempo exigiéndonos, corriendo. Porque de la misma manera que si yo voy al gimnasio y siempre le pongo pesas, seguramente ese músculo se me lastima, mientras que yo tengo que, exigirme y recuperar, descansar. Entonces, esa es la clave. Saber que cuando me estreso necesito recuperarme. No es que no me voy a estresar. No, porque hay cosas que nos van a estresar, que hay cosas que nos van a superar. Entonces ahí es donde tengo que saber qué es lo que a mí me ayuda a recuperar. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante todo esto? Porque una persona que quiere tener éxito, es ambiciosa, a veces no se va a permitir los periodos de recuperación, porque nos parece que es tiempo perdido. No tengo que hacer, y tengo que, porque quiero cerrar este mes, entonces quiero tener más resultados, y quiero más contactos, y voy a hacer 25.500 entrevistas, y no paro. Y no estoy siendo efectiva, porque llega un momento que mi cerebro explota. Entonces, saber que cuanto más resultados querés, más querés crecer en tus beneficios y en tus logros, más tenés que saber cuáles son tus periodos y tus maneras para recuperarte y cuáles son las emociones que vas a sentir, permitírtelas y aprender a intervenir en ellas. Porque vas a llamar a una consultora de tu equipo y te va a decir algo que no te gusta, y no es el punto que no te enojes, sino qué hago con ese enojo. Porque enojarme es normal, y me voy a enojar y me van a pasar cosas, ¿sí? Entonces, con todas estas herramientas, empezá a desarrollar más tu inteligencia emocional, y la próxima semana vamos a seguir trabajando más sobre los estados de ánimo, las emociones, y cómo ayudar a nuestro equipo también a poder tener una mejor habilidad en las relaciones interpersonales. Les mando un beso. Gracias, Gabriela. Gracias, Javi. Gracias, Muchas gracias, gracias. Gabriela. Muchas gracias. Bueno.